Onda Cádiz, más líder que nunca. 248.000 espectadores siguen la televisión municipal según los últimos datos del Estudio General de Medios. Onda Cádiz triplica la media de audiencia de sus competidores y se convierte en la televisión local más vista de toda Andalucía. Onda Cádiz, pasión por nuestra ciudad. Seguimos adelante, amigos míos, ya en los últimos minutos de nuestro programa y saludando a un gaditano. Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Manoli, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí encantado de estar otra vez en tu programa. ¿Cómo fue aquella novela que nos presentaste en un día Luz triste? Mala. Un día que... Sí, era un día triste porque era el funeral de Mariana Cornejo. Y claro, era un día triste para el flamenco y para los gaditanos. Y para todos los gaditanos, sí, para sí. todo Cádiz entero. Bueno, ¿y aquella novela? Pues yo creo ¿Cómo ha funcionado? Pues está funcionando, bueno, pues está funcionando todavía porque todavía se está vendiendo y yo creo que se está vendiendo bien porque la editorial Dalia se ha arriesgado a publicarme ahora otra novela. O sea que yo creo que va la cosa viento en popa. Bueno, y esta novela es totalmente distinta. Bueno, les presento, señoras y señores. Se llama Marcos Antonio Marcos Fernández. Publica su segunda novela que se llama Fenia. Fenia, ¿qué significa? Fenia o Fenca es el lenguaje que emplean para comunicarse los delincuentes de la mafia del este. La mafia rusa y mafia de otros países del espacio postsoviético, ¿no? Y es un lenguaje que deriva de los lenguajes muy animados que utilizaban los siglos atrás los mercaderes ambulantes. Para construir la frase emplean la gramática rusa y el léxico, las palabras proceden de muchos lenguajes distintos, entre ellos del yiddish, del hebreo. Tú te lo has estudiado muy bien, ¿eh? Yo he estudiado ruso, bastante. Eso sí. Para escribir el libro te has tenido que meter de lleno en la mente de los rusos. He hecho un esfuerzo, porque de hecho uno de los personajes, que un personaje en principio era un personaje secundario, pero luego fue cogiendo cuerpo y es casi el personaje más importante de la novela, que es una mujer, la mujer del mafioso protagonista. Y claro, meterse o intentar recrear lo que puede pensar no solo una mujer, siendo yo hombre, sino una mujer que es rusa y que además esposa de un mafioso, pues es un triple salto mortal. Yo creo que, he caído de pie. Ha caído de pie. Bueno. La delincuencia, sus usos y sus costumbres. Su lenguaje, todo. Es un mundo que parece que está muy alejado, pero que lo tenemos muy cerca, junto a los rusos y los ciudadanos del este de Europa que vienen de visita y nos ayudan a pagar nuestras pensiones, a equilibrar nuestra balanza de pago o que viven permanentemente con nosotros. Junto a ese mundo, digamos, claro, hay un mundo que también existe y que no se puede ignorar, mucho más oscuro, y sobre ese mundo va esta novela. Hay mucha mafia alrededor de nosotros. Sí. Bueno, sin ir más lejos, hace unos 10 días, hace un par de semanas, detuvieron en la Jonquera, en Gerona, a un delincuente, a un sicario, que en Rusia se le relaciona con la comisión de 33 asesinatos, nada menos. Y aquí en España hemos tenido grandes investigaciones policiales con sus luces y con sus sombras, con su éxito y con sus dificultades, como han sido la Operación Troika, la operación contra la mafia rusa, la Avispa y Java contra los georgianos, contra mafia georgiana, o Mármol Rojo contra una mafia ucraniana. Sí. ¿Cuánto sabe nuestro amigo Marco? Es un mundo apasionante y es un mundo curioso. Te ha apasionado, ¿eh? A mí sí, a mí me ha encantado. Nota que está, a mí es que el estudio cuando empecé a estudiar ruso, que lo empecé a estudiar por una razón muy distinta, porque bueno, yo tengo amigos en Moscú y fui de vacaciones, luego he estado trabajando también, he estado dando clases en la Universidad Lingüística
en el Instituto Cervantes, en una academia que se llama International House, siempre dando clases de español, ¿no? Y bueno, me enteré, había un puesto de trabajo en la embajada, en nuestra embajada, y exigían ruso, claro, la zarplata, iba a decir. El salario era muy bueno y entonces yo me presenté, pero solo tenía 3 meses para estudiar el ruso y claro, un idioma como el ruso necesita más tiempo, ¿no? Entonces, una vez que vences la dificultad inicial de comenzar a estudiar un idioma, yo vi que me gustaba, vamos, me abrió un mundo nuevo. Continué estudiándolo y hasta ahora. Bueno, te has enterado muchísimas cosas curiosas sobre los rusos en esta investigación de alcance. A ver, lo más curioso, las anécdotas que más te han... hay montones. Bueno, sobre los rusos en general o sobre los delincuentes. Es que sobre los rusos, que estamos hablando del libro. Sobre los rusos, por ejemplo, te digo que a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que si quieres tomarte, por ejemplo, un destornillador, que es vodka con naranja, sí, pues nosotros aquí la bebida la indicamos indicando el litro, el volumen, ¿no? Nos referimos a las bebidas. Ellos lo hacen en gramos. O sea, yo puedo ir a un bar y si el barman no me hace la mezcla él por su cuenta, sino que me dice, bueno, cuánta, que me pregunta en ruso qué cantidad de vodka y qué cantidad de zumo de naranja. ¿Cómo sería en ruso? Pues, a ver, dime en ruso. Estos gramos vodka y esto 50 soca. 50 gramos de vodka y 100 de zumo de naranja. Tienes que especificarlo, ¿no? Sí, pero lo curioso de este asunto es que lo tienes que especificar en gramos. En gramos. Uh-huh. Bueno, y otras anécdotas. A ver, lo que más te ha gustado de lo que has descubierto, lo que lo más sorprendente. Lo más sorprendente, mira, por ejemplo, una cosa muy sorprendente de la mafia rusa y de las mafias del este es que ellos tienen la costumbre de establecer una cosa que se llama ovshak. El ovshak, que se podría traducir por caja común o fondo común, y es que todos los miembros de la mafia, desde el primero hasta el último, tienen que hacer unos ingresos en una caja que por supuesto guarda el jefe, y esa caja sirve para los miembros que estén en la cárcel que lo pasen mejor, pagando a los abogados de ese fondo, por supuesto, pagando los sobornos a los funcionarios de las cárceles, e incluso se ha dado el caso también de que ese fondo salen los aguinaldos que se le puedan pagar a esos hombres en Navidad, por ejemplo. Sí, es como una especie de seguridad social de la mafia, que yo creo que en la mafia italiana, en las distintas mafias italianas que hay, esa costumbre no se sigue. Ya la mafia italiana no estoy tan puesto, pero a mí me parece que es específico de esto. ¿Por qué vericueto te has tenido que meter para saber tantas cosas? Bueno, una vez que estudiando el ruso y en las distintas ocasiones que he estado allí, en Rusia, sobre todo en Moscú, pero bueno, también he estado en otras ciudades, en los ratos muertos pues me dedicaba a leer la prensa, los periódicos, las revistas, y cada vez que encontraba en la prensa un detalle curioso, una anécdota, una expresión que me costaba trabajo traducir, pues guardaba el recorte en espera de algún día tener una estructura argumental, un argumento en el que poder encajar todas esas piezas, ¿no? Entonces, también partía de la base de que si yo, cuando empecé a estudiar este tema, no sabía prácticamente nada, como puede saber un español cualquiera, y me sorprendía a mí, pues entonces a un hipotético lector de la novela Fenia también le tenían que llamar la atención. ¿Y cómo es ese modus vivendi de muchísimos ricos rusos? A ver, según lo que tú has investigado. Según lo que yo he investigado es que son también muy aficionados a los lujos muy horteras, ¿no? Yo, por ejemplo... Mucho oro por todos lados, ¿no? Bueno, sí, yo... los grifos, sí, todo. Y no solo los grifos, sino yo... el año pasado, este año voy dentro de
de 2 semanas a estar 15 días allí de vacaciones. Y el año pasado cuando estuve, voy todos los años, porque claro, el ruso es una cosa, es como el karate, puede tener un cierto nivel, pero lo tienes que practicar de vez en cuando para seguirlo teniendo ahí, ¿no? Pues una cosa que me llamó la atención, por una calle, una de las calles principales de Moscú, era un Audi de oro, chapado en oro. Era muy bonito, un poco hortera, pero era muy, muy bonito. Y un Audi de oro. Un Audi de oro. No de oro macizo, porque no se podría mover el coche, sino simplemente lo que es la chapa, ¿no? Un baño de oro. Precioso. Hortera, pero ¿Y has conocido precioso. Algún rico de estos de Rusia? ¿Has estado conviviendo o tomando una copa con ellos o almorzando con ellos? He conocido algunos en las discotecas que yo suelo ir y los bares que bueno, iba sobre todo mucho a un pub que se llama Che, que bueno, era un sitio muy curioso. Digo era porque lo acaban de cerrar este año. Estaba en una calle que justo da al antiguo KGB, al que ahora es el FSB, la Dirección General de Seguridad, ¿no? Y este sitio era muy curioso, era un pub que estaba decorado por dentro como si fuera una calle de Cuba en los tiempos de la revolución de Castro. Uh-huh. Es de hecho el primer sitio que hace 10 años, la primera vez que fui a Moscú, el primer sitio que vi, y ya estaban las paredes llenas de letreros en español. Ya eso ya me impactó, ¿no? Y entonces allí pues no es extraño que si tú estás con amigos, estás tomando copas y te escuchan hablando en español y se acerca alguien, pues yo también hablo español, no sé qué, y ya me acuerdo una vez en concreto, no voy a decir el nombre por supuesto, pero de una persona que me dijo para quién trabajaba y lo que hacía, era chofer simplemente, pero dije yo, bueno, pues este trabaja para la mafia. Sí. Bueno, pues todo ello podemos encontrarlo en ese último trabajo que lleva por nombre Fenia, de Marco Fernández. Que se va a presentar esta tarde. Sí. ¿En dónde? Esta tarde presento oficialmente el libro en la Universidad de Cádiz, en el edificio, va a ser a las 7 de la tarde, en el edificio Constitución 1812, que es lo que solemos conocer como el Aulario La Bomba, en la sala Argüelles. Y después de la presentación, aprovechando la ocasión, va a haber un aperitivo y una bodega isleña de reciente creación que se llama Mahara con H, no con J. Mahara va a presentar también una nueva botella de vino blanco que acaban de sacar. También, ¿no? Así que va a estar muy animado. Completito. Sí. Bueno, me comentan personas que ya han leído el libro que tiene mucha crudeza en esas acciones violentas, ¿no? Sí, que describes con pelos y señales, ¿no? Bueno, sí, claro, cuando como es una novela sobre la mafia, yo siempre quise escribir una novela sobre la mafia desde que de pequeño, yo qué sé, tendría 7 o 8 años. Uno de los primeros libros que leí en mi vida era El Padrino de Mario Puzo. Lo leí sin que mis padres se enterasen, cuando ellos no se daban cuenta, porque era una lectura para mayores, ¿no? Y sí, hay ciertos detalles, bueno, cuando torturan a uno de los personajes o cuando matan al hermano del protagonista principal. Sí, eso está descrito con detalle, claro. Bueno, hay que recordar también que hace más o menos unos 20 años quedaste finalista del premio Planeta, nada más y nada menos, con Me despertaron unos golpes en la puerta. Todavía está inédita. Todavía está inédita. Y fue el año que ganó Cela, con la Cruz de San Andrés, y quedó finalista Ángeles Caso. La verdad es que la experiencia del Planeta es muy divertida, se cena bien y para mí poder asistir a aquello fue un premio, fue una experiencia alucinante. ¿Cuántos libros ya en el mercado, Marco? Con 3, el de Luz Mala, en otra editorial, que es una editorial directamente en formato digital, una novela que se llama Aquerra, que esta novela
entre novela negra y novela de terror. Mezcla el terrorismo de ETA y la brujería en el País Vasco. Y en Editorial Literatura. Y ahora está Fenia, en Editorial Dalia otra vez. Y cuando un escritor como tú escribe un libro como este, como Fenia, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Pensando en el que lo va a leer para que recoja un mensaje o simplemente para contarle la historia de lo que está ocurriendo? Las dos cosas, Manoli. Los dos objetivos que tú apuntas son importantes. Uno, el hecho de que el lector, sobre todo el lector aficionado a la novela negra, se entretenga con la lectura del libro y que tenga intriga y que tenga suspense y que lo mantenga entretenido hasta el final, y luego arrojar un poco de luz, ya digo, sobre un fenómeno que es preocupante, que es inquietante, que nos rodea y que realmente se sabe muy poco, porque los medios de comunicación, salvo alguna palabra que ponen transcrita mal del cirílico, pues se sabe muy poco de las costumbres de la mafia, y yo creo que hay que estar un poco más atento a ese tema. Nos rodea. A ese tema que nos rodea. En la Costa del Sol hay mucho. En la Costa del Sol, en Cataluña también hay mucho. Y por las investigaciones policiales que apuntaba al principio, y también puede haber elementos en Canarias, siempre donde haya una población importante de rusos y de personas del este, pues claro, se pueden colar elementos peligrosos, claro. Que eso no significa que todos los rusos que tengamos alrededor pertenezcan a la mafia. De hecho, la mayoría no pertenecen a la mafia, y vuelvo a decir, nos ayudan a equilibrar nuestra balanza de pago, y les tenemos que estar muy agradecidos porque claro que sí, recibirlo con los brazos abiertos. Bueno, pues ya lo saben, todo es posible en una sociedad corrupta, en la que la lealtad es una máxima obligatoria y el dinero es el instrumento usado para comprar a las personas, sea cual sea su condición y la bandera que defienda, donde los límites no existen, solo la ley del más fuerte, y en que se habla un lenguaje común, y ese lenguaje es el Fenia. Último trabajo de este gaditano llamado Marco Fernández. Se presenta esta tarde a las 7 en la Universidad de Cádiz, a las 7, en el Aulario de la Bomba. En el Aulario de la Bomba. Con copita incluida, totalmente gratis, pero merece la pena comprarse el libro porque van a disfrutarlo. Marco, mucho éxito. Muchas gracias. Ha sido un placer recibirte. Igualmente. Hasta siempre. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, no me falten mañana. Hasta entonces. Soy esa clase de mujer